Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me estén escuchando en el país y ojalá también de la patria grande. Y también siempre para mis nietos y mis hijos, si me escuchan desde México, un beso grande para todas y todos. Hoy es viernes 18 de enero de 2019 y estamos en la hora 23 de este viernes medio fresco. Si ven que mi voz está un poco tomada, es que tuvimos en el ruidazo en la calle acá de San Telmo y el día en Buenos Aires esta noche está bastante fresca y por ahí un poco por los gritos y otro poco por el viento, por ahí tenemos la voz un poco tomada. Seguimos siempre tratando de transmitir el pensamiento político del general Perón, siguiendo el modelo trazado por la Escuela Superior Peronista, pero fundamentalmente porque uno cree haber encontrado un tesoro en el pensamiento político de Perón y especialmente en conducción política. Y la verdad que uno lo que más quiere cuando encuentra algo bueno es compartirlo con los amigos y los compañeros. Y hoy vamos a seguir viendo la bolilla tercera o el capítulo tercero en la segunda parte. En el encuentro anterior, el miércoles pasado, vimos este mismo capítulo referida a la doctrina, o sea, es el capítulo que se refiere a la conducción y la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Si bien son tres elementos absolutamente ensamblados, quise separarlos para poder explicitarlo mejor y por el tiempo también, porque no el tiempo que necesitaba para transmitir bien el tema de la doctrina, que en el capítulo 2 Perón nos decía que nos permitía reemplazar a los caciques, a los caudillos y a los sectarios, o sea, las opiniones personales, por una doctrina, por una causa, por un ideal que expresara los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Por lo tanto, se trataría de una doctrina nacional que permite unidad de concepción y unidad de acción. Permite también la elevación de la cultura social y política del pueblo y nos permite también una conducción centralizada que Perón propone, tratándose de los avances tecnológicos que tenemos a partir de la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Y el miércoles pasado vimos fundamentalmente a la doctrina como el elemento aglutinante en una organización. O sea, toda organización tiene tiene una parte espiritual, diríamos, Perón atribuye a toda organización una parte espiritual y una parte material, o sea, una parte informal, como se dice ahora, y una parte formal. La espiritual sería lo que no se ve, o sea, lo que hace que los integrantes de esa organización se entiendan entre sí o no se entiendan entre sí, pero para que se entiendan, Perón propone una doctrina, una causa, un ideal que una al conjunto de los integrantes de esa organización. Y por otro lado, la doctrina es un conjunto de principios que para, y nos decía también el miércoles pasado, que los principios, si bien son eternos, necesitan de las teorías para su explicitación. Por eso hoy vamos a hablar de las teorías, el desarrollo que es el desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y actualización. Después, la forma de ejecución de esa doctrina y de esa teoría a través de la unidad de acción. Y por último,
la relación, o sea, la trilogía de la acción, que es la doctrina, la relación entre la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Siempre insistiendo, como cada vez que nos encontremos, en la necesidad de recrear la escuela superior peronista con las características que Perón nos planteó en la clase inaugural del 1 de marzo de 1951. Porque la doctrina peronista, estamos convencidos, estamos absolutamente convencidos, que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa a este desastre neoliberal que está azotando a la Argentina y a Latinoamérica. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y habíamos dicho que una de las características que tiene la doctrina que propone Perón, que no es una doctrina para un sector, para algunos individuos, para una provincia o para una ciudad, sino para la nación argentina. Y cumpliendo lo prometido de dar siempre algún elemento más para la comprensión del sentido y del significado de la doctrina de Perón, voy a compartir con ustedes el texto siguiente que lo encontré en Descartes, que es el sobrenombre con el que Perón escribió en la revista Democracia. Dice él: los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional, que conforma el espíritu de la nación. Para él, la doctrina nacional es el alma colectiva de la nación, el alma del conjunto de la nación, y acá nos dice también, conforma el espíritu de la nación. En otro lado dirá que el ser humano se compone de cuerpo y alma. Dice que cuando el ser humano no tiene alma, se convierte en cadáver, grande o chico, pero cadáver al fin. Entonces, de ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos propios, por supuesto, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Las colonias, por otro lado, poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo y ahora las corporaciones nacionales y sobre todo las internacionales que están gobernando el mundo, porque el imperialismo y las corporaciones tienen también una doctrina, solo que es inconfesable, como la que están practicando en Argentina hoy, destruyendo absolutamente todo. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Un pueblo sin alma. Y un pueblo sin alma es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. Un país sin doctrina, una nación sin doctrina, es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. Y empezamos con el tema de la teoría, que es el elemento de la conducción en el aspecto intelectual de la acción misma. Decíamos que la doctrina para Perón era el elemento espiritual, o sea, el elemento aglutinante, el elemento que conforma la organización espiritual en el cuerpo de la nación. Sería el alma colectiva de la patria, ¿no? Y la teoría sería el aspecto intelectual, o sea, lo que lo va a explicar ahora, ¿no?
Doctrina y teoría. En cuanto a la teoría, otra de las cosas interesantes de la doctrina es que da nacimiento a las teorías. La doctrina da el principio. Por ejemplo, nosotros tenemos como finalidad suprema buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es un principio muy general. La teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. Por ejemplo, dice, en la doctrina decimos nosotros que en el orden económico, la economía no está al servicio del capital, sino que el capital está al servicio de la economía. Aclaro que no soy un experto en el tema, así que me voy a limitar a lo que dice Perón aquí. Bien, este es un principio, dice él. O sea, la economía no está al servicio del capital, sino el capital está al servicio de la economía. Pero eso presupone toda una teoría a desarrollar. No es suficiente ni para los técnicos en economía con solo decirles eso. Ellos comprenderán mucho más profundamente que todos nosotros, pero eso conforma toda una nueva teoría. ¿Por qué? Porque existía una teoría capitalista que ponía la economía al servicio del capital. Y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina mala se puede destruir con otra doctrina mejor, una teoría mala se puede destruir con otra mejor. Y si la teoría capitalista que dominó al mundo durante tantos años estableció que la economía estaba al servicio del capital, nosotros, para establecer que el capital está al servicio de la economía, tenemos que elaborar una teoría. No sé si soy claro, dice él. Un ejemplo aclara todo, decía Napoleón, lo repetía permanentemente el general. Un ejemplo aclara todo. Yo digo que cuando nosotros decimos que en el justicialismo el capital está al servicio de la economía, establecemos una cosa nueva. ¿En qué consistía la antigua teoría capitalista? En tener la economía al servicio del capital. Y para eso, toda la economía capitalista fue basada en un gran principio de economía pura. Un poco como lo que nos están gobernando en este momento. Primero, el capital al servicio de la economía. O la economía. Eso que en economía pura es perfecto, lo analizo como justicialista desde otro punto de vista. Lo veo desde el punto de vista de la economía aplicada porque la ciencia pura debe estar al servicio de los hombres, de las mujeres y de la vida. Esta es la grandeza de Perón. No puede permanecer en la abstracción porque entonces no tiene ninguna utilidad como no sea la lectura, la reflexión y el trabajo de los intelectuales. Si el principio hedónico es cierto en la economía pura, ya no es tan cierto aun cuando no es falso en la economía aplicada. Un ejemplo aclara todo esto de nuevo. Se establece, por ejemplo, que en la explotación de una empresa comercial o industrial hay una curva en cuyo vértice se cumple el principio hedónico, vale decir, donde se obtiene el máximo de ganancia con el mínimo de inversión, o sea, el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo. A eso se llama en economía el punto óptimo, vale decir que un fabricante instala su fábrica y durante su instalación pierde dinero. Cuando comienza a producir, comienza a ganar, pero aún no alcanza a cubrir los gastos. Sigue produciendo y llega un momento en que gana, por ejemplo, 10. Si sigue aumentando la producción, advierte que no gana en proporción a lo invertido, sino mucho menos. Y así llega a 20, por ejemplo, donde pierde lo mismo que en el punto cero. A ningún industrial ni comerciante se le va a ocurrir producir fuera del punto óptimo. Y esa teoría de los puntos óptimos es la que rige la explotación de cualquier industria o comercio. Eso es perfecto, dice Perón. Pero en la vida de los pueblos, nosotros, los justicialistas, no creemos que la economía sea todo. Y vamos a ver que
según Perón, los hombres y las mujeres tienen su valor, la sociedad también es respetable, la comunidad tiene su importancia, el factor social juega un gran papel dentro de las comunidades modernas y lo mismo el factor político como el factor cultural. Cuando nosotros sometemos esa teoría de los economistas a estos otros factores, vemos que ya no sigue siendo tan exacta. Poniendo al hombre, al ser humano de por medio, la cosa cambia para Perón y para el peronismo también. ¿Por qué? Piensen ustedes desde el punto de vista social. Si ese señor produce 10 y yo le digo que produzca un poco más, me dice que no puede, porque se sale del punto óptimo. Yo le contesto: vea que aquí la población tiene que comer 20 y usted solamente produce 10. De acuerdo con la teoría económica, él dice, y que revienten, que coman 10, aunque estén a media ración. Es lo que están haciendo los que nos gobiernan hoy, ¿eh? Así nomás. Vale decir que el consumo está supeditado a la producción, que en este tipo de economía capitalista, el consumo, que es uno de los ciclos económicos, se somete a la producción, que es uno de los ciclos beneficiarios del capital, porque él mantiene su teoría del punto óptimo. Primero el dinero y el negocio, y después la gente, que es el criterio con el que nos están gobernando hoy, lamentablemente. Si el capitalista dice, sigue Perón, si el capitalista dice que el consumidor reviente, que esté a media ración, como dicen ahora, el sociólogo le responde, no, porque el que está a media ración aguantará un tiempo, después se rebelará y causará un desastre. Nosotros los justicialistas decimos que para que ese fenómeno no se produzca hay que buscar una solución. Una solución. ¿Cuál puede ser? Y aumentar la producción aunque se salga del punto óptimo. Primero la gente, segundo la gente y tercero la gente. No, primero el dinero, segundo el dinero y tercero el dinero. El estómago no tiene puntos óptimos, dice el general, sino un punto de saturación. El consumo no debe estar sometido a la producción, es decir, que subordine el capital y sus conveniencias al consumo y a las necesidades. Es lo que hizo Perón, Evita, Néstor y Cristina. Esta es la teoría justicialista. Nosotros, y sigue Perón, ¿no? Nosotros hemos destruido toda una teoría y un sistema que lleva 1 siglo y medio de aplicación en el mundo y sobre el cual se han escrito miles de volúmenes. Por eso decimos siempre que la teoría peronista justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Dice, y sobre el cual se han escrito miles de volúmenes. Cuando los justicialistas vamos a estar a la altura de ellos, cuando hayamos desarrollado toda nuestra teoría fundada sobre este sistema, que cambia las bases y destruye el principio hedónico, algo que ha sido sagrado durante siglo y medio para el sistema capitalista. El principio justicialista invierte los términos y en consecuencia toda la ciencia, porque la economía es toda una ciencia. Entonces, de ahí la necesidad de las teorías para explicar y justificar esta realización que plantea Perón, que primero está el ser humano y segundo el capital y la producción. Es indudable que exagera un poco el razonamiento para hacer notar las diferencias, continúa Perón. Hay cosas que se mantienen aún dentro del principio hedónico y que nunca saldrán de él. Lo que trato es de llevar a tolerar formas que hoy son intolerables, a establecer como aceptable lo que hoy se considera una herejía dentro de la economía universal. Eso constituirá toda la teoría del justicialismo que todavía está por escribirse, aun cuando no está por hacerse, ya que aquí lo hemos realizado.
tengan en cuenta que esto lo está diciendo Perón en 1951, pero para 1954 ya estaban escritos y se transmitían en la Escuela Superior Peronista las teorías correspondientes a la filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista y política peronista, y organización peronista. En ese momento el general decía que todavía, o sea, eso constituirá toda la teoría del justicialismo, que todavía está por escribirse, decía él, aunque cuando no está por hacerse, ya que aquí lo hemos realizado. Lo había realizado, pero todavía no lo había teorizado. Cuando aumentamos el estándar de vida y forzamos el consumo, subordinamos el capital a la economía y la producción al consumo. La síntesis de la economía peronista. Subordinar el capital a la economía y la producción al consumo. O sea, primero el ser humano. No preguntamos a los industriales si van a producir más cuando aumentamos 5 veces el salario y aumenta 5 veces el consumo. No les preguntamos si se salen del punto óptimo. No nos importa, dice él. Ahora están produciendo más. Los llevaremos a hacerlo por la forma empírica de la realización. No se ha producido el cataclismo que nos anunciaban. Tampoco hemos hecho las cosas a la tremenda sin reflexionar, yendo por la vía de la práctica. Lo hemos hecho suavemente. Llegará el día en que esas nuevas formas conformen total y absolutamente una nueva teoría, que es la que llevará el justicialismo al mundo para aconsejarle y decirle que siga este camino, y para que no se equivoque como se están equivocando hoy, lamentablemente, dejando a tanta gente en el camino. Esta es una solución. A nosotros nos ha ido bien con ella. Cada uno come más, atenti, cada uno come más, viste mejor, vive más feliz, y los capitalistas también ganan más ahora que antes, como sucedió con Perón y Evita, y como sucedió también con Néstor y Cristina, aunque en los medios de comunicación dijeran otra cosa. Ahora sí que les está yendo mal y no dicen nada. El capitalismo también le conviene adoptar, al capitalismo también le conviene adoptar nuestro sistema. Y cuando los justicialistas podamos ofrecer al mundo, como ya lo hemos podido ofrecer, nuestra nueva teoría, y los capitalistas sepan que por esta nueva teoría ganan más, la aceptarán, porque ellos lo que quieren es ganar más. Esto es lo que hay que ir realizando y lo que hay que ir transmitiendo, y no solo a los capitalistas, sino a nuestros compañeros y compañeras y al conjunto del pueblo argentino. Nosotros no convenceremos al mundo capitalista para que abandone las formas que el capitalismo ha establecido sobre la miseria, diciéndole que es necesario cambiarlo por otro sistema de abundancia. Con palabras no los convenceremos nunca. Cuando los capitalistas comprueben que ganan más con nuestro sistema, no tengan la menor duda de que lo adoptarán y serán sus defensores. Y habremos resuelto sus problemas, y habremos resuelto el problema que más nos interesa, que es el que afecta a los pueblos. A no ser que los capitalistas no defiendan solamente sus intereses y los intereses nacionales, sino que defiendan, como en este caso, muchos de los que están en Argentina defiendan intereses que no corresponden a nuestro país, sino a corporaciones internacionales cuya finalidad ha sido siempre el esquilmar los bienes del país en beneficio de sus naciones y no de nuestro pueblo. Seguimos entonces con el tema de la teoría,
y acá Perón va a hablar de la tecnificación y actualización. Hay que conformar una teoría política y una teoría social. Recién estuve hablando de la teoría económica. Yo les dije que para el año 54 ya estaban conformadas. En ese momento él incita a conformar la teoría política y la social. He citado un ejemplo en el orden económico que es lo más visible y lo que más interesa en estos momentos. Hay que formar también una teoría social y una teoría política, y eso deben realizarlo los muchachos estudiosos del peronismo, como ahora también invito a todos los muchachos y muchachas a ahondar en la doctrina y en las teorías del peronismo. Debe formarse una multitud de hombres y mujeres jóvenes y estudiosos. Yo he dado de mí todo lo que podía dar, dice el general Perón. No puedo detenerme a analizar minuciosamente una cosa para establecer una teoría, porque entonces abandonaría la casa de gobierno y quién sabe lo que pasaría, dice, siendo presidente en ese momento, ¿no? Debo seguir adelante luchando con mis propias ideas y con los hombres y mujeres que están dentro de mis ideas, golpeando todos los días y resolviendo todos los distintos problemas. Esto es lo que nosotros deberíamos haber analizado cuando Néstor y Cristina nos estaban gobernando, y ellos tenían que hacer estas cosas y nosotros deberíamos hacer como nos propone acá el general Perón, formar una multitud de hombres y mujeres jóvenes y estudiosos para analizar las teorías económicas, sociales, políticas y culturales para ayudar a la conducción tanto de Perón y Evita como de Néstor y Cristina. Dentro del peronismo es necesario formar esa multitud de hombres y mujeres jóvenes y estudiosos que son los que llenarán después la biblioteca con la exposición de nuestras teorías. Y una de las alegrías más grandes que tengo yo al hacer este esfuerzo, que por ser gustoso no es ninguna carga, sino una alegría, que ojalá me estén escuchando las y los jóvenes para dedicarse a estas cosas que nos propone el general Perón. Hablando de la teoría. Y con esto finaliza el general sobre el tema de la teoría y voy a tratar de agregar algunos elementos que en ese momento no estaban en el peronismo, porque después se fue desarrollando como pidió ahí el general Perón. Y hay un texto que expresa así: nosotros, para que los alumnos, esto lo saqué de Técnica del Adoctrinamiento, donde explica el tema de la doctrina y de la teoría, etc. Nosotros, para que los alumnos de la Escuela Superior Peronista tengan un vistazo de conjunto de toda la doctrina, solemos presentar el siguiente esquema general que se funda en el estudio teórico, ¿no?, de los discursos de Perón y principalmente en el estudio de los temas centrales de sus mensajes al Parlamento, que están contenidos esos mensajes al Parlamento cuando se inauguraban las sesiones del Congreso, están en el libro Los mensajes de Perón, que están en mi página peronistakirchnerista.com, y ustedes lo pueden leer de ahí. Pero los primeros peronistas sacaron de ahí este resumen que vamos a ver ahora, que resume las 4 materias básicas que aprendemos en esta escuela: filosofía, sociología, economía y política peronista, y que ustedes pueden ver en esa página. Esos temas son el objeto de los libros Filosofía Peronista, que ahora ya existen y están en mi página web, Sociología Peronista, Economía Peronista y Política Peronista. Representan estos libros, cada uno con 12 capítulos, la teoría que explica o explicita la doctrina peronista o justicialismo para poder entenderla mejor y de esa manera poder llegar a todas y todos para realizarla
que es lo más importante. Y ahora voy a tratar de explicitar lo que en técnica del adoctrinamiento aparece como una síntesis de la doctrina peronista, expresando una forma de teoría, diríamos. Hablando de la filosofía, del objetivo supremo, el objetivo inmediato de la doctrina sería lograr la unidad nacional. Y el último, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ahora, si vamos directamente a la definición de la doctrina, vemos que solamente se habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y el objetivo inmediato sería la unidad nacional. Después, hablando de los principios filosóficos, una explicitación sería que en lo filosófico el principio fundamental sería el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y dentro de ese principio fundamental se establece que, como teoría, que el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales, tiene una función social, o sea, tiene valores sociales, y el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo tiene valores espirituales, o sea, que es una armonía de materia y espíritu. En lo referente a la justicia social, que sería el principio fundamental sociológico, tendría como tarea elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, como planteaba recién el general Perón. Y en el aspecto económico, la independencia económica sería el principio fundamental económico y tendría como desarrollo primero la recuperación del patrimonio nacional. Por algo el peronismo será revolucionario o no será nada, decía Evita, porque tenemos que recuperar el patrimonio nacional que se han robado al conjunto del pueblo y que ahora se lo están llevando en camiones y en aviones, y lo vamos a tener que recuperar porque si no, no vamos a poder repartirlo. Primero, recuperar el patrimonio nacional, reactivar la economía, como hicieron Perón, Evita, Néstor y Cristina, y, por último, establecer una justa distribución de la riqueza. Y por último, en el aspecto de soberanía política, que sería el principio fundamental político, se trata de respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, cuyo ejercicio constituiría la felicidad del pueblo, derechos de los ciudadanos que tanto Perón y Evita, Néstor y Cristina restituyeron al conjunto de la nación, al conjunto de todas y todos los argentinos. Por otro lado, en el aspecto político, respetar la soberanía del pueblo, lo que implica una verdadera democracia, que es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el pueblo. Y por último, respetar la soberanía en la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Esto en el aspecto, les explicito estos temas para dar alguna idea también de el desarrollo teórico que tiene el peronismo, que ustedes lo pueden ver perfectamente en mi página web. Todos estos temas he tratado de desarrollarlos no con ideas mías, sino tratando de encontrar en los distintos textos del peronismo las citas que justificaran estas afirmaciones de esta síntesis hermosa de la doctrina peronista, llevada a cabo a través de una teorización. Y por último vienen las formas de ejecución, que es el elemento de la conducción en el aspecto material. La doctrina sería el aspecto espiritual, que lleva la unidad de concepción, que sería el alma colectiva del pueblo, hablando del pueblo como una organización, sería la organización espiritual. La teoría sería el aspecto intelectual, que a través del desarrollo de las teorías podríamos explicar la doctrina, y las formas de ejecución sería la forma de realizar tanto la doctrina como la teoría.
Entonces, dentro de esa teoría, dice el general, para seguir con el ejemplo, vienen las formas de ejecución. Nosotros decimos que hemos vencido al principio hedónico, que hemos puesto el capital al servicio de la economía, la producción al servicio del consumo. Pero eso no es suficiente decirlo, ¿no? Sino que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para hacerlo tenemos las formas de ejecución. Es fácil de entenderlo, ¿no? Sí. Las formas de ejecución de nuestra teoría económica. Enumerar cómo hemos realizado nosotros durante 5 años el trabajo sería muy largo. Y acá yo se los separé para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Primero, la nacionalización del Banco Central. Nacionalización del Banco Central. La creación de todo un sistema financiero nacional. La reforma de todo un sistema económico. La nacionalización de todos los servicios. Luz, agua, gas, etcétera. Aerolíneas argentinas, ferrocarriles, etcétera, etcétera. La anulación de todos los consorcios financieros internacionales, anulación. La creación de una marina mercante, entre otras muchísimas cosas. Todas esas formas son las que nos han permitido realizar este tipo de economía. Esas formas de ejecución, esas realizaciones, son tan importantes como la teoría y como la doctrina. De nada nos valdría sentarnos, pensarlas y sentirlas si no las pudiéramos realizar. Con ello no ganaríamos sino un gran dolor, el de sufrir y no poder remediar. Y ahora se refiere a la importancia de la forma de ejecución. Las formas de ejecución elegidas inteligentemente de acuerdo con esa doctrina y esa teoría ponen en movimiento toda la organización. Que en última instancia la forma de ejecución sería, por eso se lo marqué un poco, poner en movimiento toda la organización. Por eso, dentro de la forma de ejecución vamos a estudiar la organización peronista, vamos a estudiar las realizaciones del peronismo y vamos a estudiar la técnica del adoctrinamiento, o sea, la forma y manera de transmitir al conjunto, a los militantes y al conjunto del pueblo, todos estos elementos, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Entonces, la forma de ejecución elegida inteligentemente de acuerdo con esa doctrina y esa teoría ponen en movimiento toda la organización, todo el país. Los reglamentos del Banco Central, los reglamentos del Consejo Económico, los reglamentos orgánicos de los bancos y todo el sistema financiero, del IAPI y de todas las organizaciones son las formas de ejecución. Recordarán ustedes que el IAPI era un sistema a través del cual el gobierno nacional compraba toda la producción agrícola a todos los productores, ¿cómo se dice? Acaparaba, diríamos, pero hay una palabra técnica que no me acuerdo en este momento. Lo acaparaba el gobierno y lo vendía el gobierno al precio que el gobierno le parecía, no el precio que establecía o establece ahora Chicago. Cuando yo he hablado de estos problemas, algunos se han quedado mirando y sin entender. Todo esto tiene una técnica de la cual no se puede salir, y para realizarla es necesario sentirla primero, conocerla luego y después hacerla. Sentir la doctrina, conocer a través de la teoría y después hacerla a través de la forma de ejecución. Quedarse en sentirla, o sea, quedarse en la teoría, ¿de qué vale? Digo, en la doctrina, ¿de qué vale? Quedarse en saberla, o sea, en las teorías, ¿qué interesa? Lo importante es cumplir las 3 etapas
para realizarla y para realizarla bien. Y para tener buenas formas de ejecución hay que tener buena doctrina y buena teoría. Porque de una mala teoría, de una mala doctrina, sale una mala forma de ejecución, como la que nos está gobernando en este momento. De una teoría neoliberal no puede salir nada más que un desastre, como el que ya tuvimos en los 90, mejor dicho, con la dictadura militar, en los 90 y ahora otra vez. Yo no sé si nosotros lo habremos hecho muy bien, dice el general Perón, pero lo hemos hecho. Lo que sé es que los objetivos se han cumplido y que en el futuro lo podremos hacer mucho mejor porque cada día sentimos más, o sea, queremos más a la doctrina, sabemos más, tenemos más teoría y podemos más, perfeccionamos las formas de ejecución. La realización fue a veces dura y difícil, explica el general Perón. Sí, habrá sido dura y difícil también para Néstor y Cristina. Yo no quiero alargar mis explicaciones porque creo que he dado el concepto integral, que es lo único que se puede dar en un corto tiempo. La conducción no es cosa simple, como ustedes podrán comprobarlo a medida que nos vayamos internando más adentro de la médula de conducción. Hay muchas cosas que hacer y es necesario hacerlas bien, para lo cual hay que saber, hay que saber. Solamente les diré que como experiencia personal puedo decirle a ustedes que los ratos que he pasado yo no se los deseo ni al peor de mis enemigos. ¿Cómo tuvimos que realizar nosotros todo lo que realizamos? Estuvimos siempre atentos a esto, Estuvimos siempre como los hombres y las mujeres que hicieron las experiencias atómicas, en peligro de muerte, en peligro de muerte. Por eso la importancia de que nosotros transmitamos la doctrina, la teoría y la forma de ejecución, porque la militancia política es un compromiso muy grande y muy fuerte, y bien lo pueden decir Perón y Evita, y la persecución que después se desató sobre ellos, sobre su persona, sobre su doctrina, sobre sus causas. Lo mismo que ha pasado sobre Néstor y Cristina, sobre todo con Cristina porque sigue viva, y el pobre Néstor le dicen que es bueno porque no está. Pero si no, también tendría el mismo trato. Nosotros realizamos la reforma social cuando iniciamos la conducción de nuestras masas y de nuestro pueblo. Pero con eso también quemamos las naves, como Hernán Cortés. Porque una vez que hicimos la reforma social, si no hubiéramos resuelto el problema económico, habríamos durado 3 o 4 años y al final nos habrían colgado, como me parece que le van a pasar a algunos que yo conozco. Todo pudo venirse abajo si no lo hubiésemos consolidado con la economía. Esto nos está diciendo el general, que el primero buscó la justicia social, la distribución de la riqueza, etc. Pero cuando llegó al gobierno, si no tengo riqueza, se la tienen toda la oligarquía y los extranjeros. La voy a tener que recuperar para poder hacer al pueblo. Todo pudo venirse abajo si no lo hubiésemos consolidado con la economía. Para hacer estas cosas es necesario tener el valor suficiente, como tuvieron Perón y Evita, Néstor y Cristina, como para jugar todo a una carta. Se dio la carta y ganamos. Claro que en eso fuimos un poco como los jugadores, fulleros. Ayudamos a que saliese la carta, es decir, la sacamos con habilidad. Observen ustedes que realizada la reforma social, nosotros llevamos, diremos así, los salarios y en consecuencia las retribuciones a un desequilibrio con la producción, porque para pagar hay que tener dinero y para tener dinero hay que trabajar y producir. De manera que lo lógico era ver cómo producíamos, cuánto podíamos pagar y entonces pagar en relación con eso. Nosotros lo hicimos al revés, sin pensar y si podíamos y si había, y dijimos que se pague.
Después veremos cómo arreglamos. Es decir, quemamos las naves porque ya no podíamos volvernos atrás. Pero teniendo en cuenta la doctrina en el sentido de que primero el hombre y la mujer, primero el ser humano, no el capital ni la economía. Cuando nosotros enfrentamos el problema económico, la cosa era terrible, brava, dice el general. Cuando me hice cargo del gobierno me pregunté, ¿cuánta plata habrá? Teníamos 3.000 millones en Estados Unidos y 3.000 millones bloqueados en Inglaterra y debíamos 6.500 millones. Me pregunté entonces, ¿cuál era el problema? El problema consistía en que teníamos que hacer plata, porque la producción argentina en esa época, más o menos en grandes líneas, solo llegaba a 10.000 millones de pesos. Pero 5.000 millones de pesos iban al exterior todos los años en distintas formas visibles e invisibles. De los ferrocarriles salían 250 millones al año. De los teléfonos, 150 millones. Del gas, otros 100 tantos. Claro que en aquella época esto era un poco teórico, porque como no teníamos plata, no mandábamos todo. Pero mucho salía. Gastábamos 850 millones por servicios financieros. La Marina Mercante nos llevaba de 400 a 500 millones de pesos en divisas, porque como no teníamos barco, teníamos que pagar flete y eso cuesta mucho. Los seguros nos llevaban 150 millones, los reaseguros 50 millones. La creación de los bancos y de todo el sistema bancario nos costó mucho dinero. La gente cree que la creación del Banco Industrial, por ejemplo, se trata de un decreto y nada más, cuando en realidad dice que para ello se necesitan cientos de millones de pesos. Otro de los problemas era que había que pagar la guerra y la desvalorización de la moneda. Y nosotros nos encontrábamos con todos esos problemas y no teníamos un centavo y debíamos realizar todo eso. Debíamos realizar todo eso. Han pasado 5 años, ya no exportamos sino una insignificancia de capitales al exterior y todos los días nos rebajan un poco más. Casi han desaparecido los servicios financieros. Para pagar nuestra enorme reforma hicimos en parte buenos negocios, pero en parte la pagamos con la desvalorización de la moneda, lo mismo que hizo el mundo para pagar la guerra. Suspendimos el patrón oro, no debemos nada a nadie. Ahora estamos juntando oro, y esto nos endeudaron por 150.000 millones de dólares en 3 años. Los 5.000 millones de pesos que salían anualmente al exterior no salen más. Ahora salieron 150.000 millones. La manguera que echaba un chorro para afuera, la hemos dado vuelta y echa el chorro para adentro. Esta famosa frase de Perón, aquí la encuentran ustedes. Utilizamos un sistema distinto de todos los que se han usado en el mundo en época de crisis y necesidad. Cuando decían que había que hacer economía, como ahora, reducir sueldos, ajustes, etcétera, etcétera, les reducían los sueldos a los empleados y obreros. Nada nuevo en el mundo, compañeras y compañeros. Nosotros dijimos, estamos pobres, páguenle 5 veces lo que les pagaban antes. Aumenten 5 veces los sueldos. Eso. De ese modo se reactivó la economía y todo salió bien. Todo mejoró en el momento en que estábamos más pobres. Los yanquis decían hace 5 años, estos locos duran 6 meses y se funden. Hoy dicen que el estado más floreciente de la Argentina en toda América es el de la República Argentina. Contando esto anecdóticamente, como lo cuento yo, parece una cosa simple, pero yo sé lo que han pasado los pobres muchachos del grupo económico junto conmigo. Las penurias que ha habido que enfrentar para realizar la obra extraordinaria que se ha realizado en el proceso de la economía argentina y posiblemente como único caso en el mundo y en momentos difíciles de la humanidad, cuando en otros países están comiendo los botines, nosotros estamos en un estado de florecimiento extraordinario. Y este esfuerzo y este milagro económico realizados en la República Argentina se han realizado sin imponerle a ningún argentino ningún sacrificio. Al contrario, dando
una época de abundancia en un mundo de dolor, de miseria y de desesperación. Y acaba de decir Perón lo que Cristina decía habitualmente: el mérito es de la doctrina y del pueblo argentino. Y esto se debe en gran parte a nuestra doctrina, se debe a nuestra teoría y se debe en mayor parte todavía a las formas de ejecución que se han puesto en acción para realizarlo. El mérito no es de nadie, el mérito es de toda la República Argentina, que ha compartido y ha puesto en marcha no solamente esa doctrina, sino también esa teoría, y de mis colaboradores que han realizado esa forma de ejecución muchas veces en la oscuridad. Imagínense que los grupos de economistas peronistas han debido realizar esto un poco en la oscuridad porque no estaban muy en claro sobre la teoría, ya que todavía no la teníamos desarrollada. No estaban muy en claro la doctrina porque es nueva, y ellos han creado así a tientas las formas perfectas de ejecución que nos han llevado al éxito. Por eso, algún día la historia argentina, al analizar este momento difícil para la nación, tendrá sin duda palabras de elogio para esta gente joven que dentro del grupo económico ha hecho verdaderos milagros con el general Perón. Y aquí termina el capítulo 3 sobre la conducción, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Y yo me permití hacer una reflexión para agregarle después los elementos correspondientes a la forma de ejecución, o sea, lo relativo a la organización peronista. Pero antes me permito una reflexión con ustedes. Cuando planteo como título de este libro, porque yo al libro, al trabajo que hice sobre conducción política, le puse Conducción Política de Juan Domingo Perón, un modelo ejemplar sobre lo que debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional, etcétera, etcétera. Cuando planteo como título de este libro que se trata de un modelo ejemplar sobre lo que podemos y debemos ser y hacer los militantes y dirigentes, ahora queda bastante más claro. Veamos lo que nos sugiere hacer hasta ahora. En la clase inaugural, Perón nos propone crear una escuela de capacitación política para desarrollar y mantener al día la doctrina, inculcar y unificar la doctrina en la masa, formar a los cuadros justicialistas y capacitar la conducción. No para la conducción, ahí me equivoqué yo, sino es capacitar la conducción, a los conductores. Porque esa inmensa tarea política no se puede hacer sin una profunda y sistemática capacitación dirigida a la inteligencia y al corazón. Leer para estudiar, que es lo que yo les propongo honesta y sinceramente. Conducción política, si no se estudia, me parece que no le sacaremos el provecho debido. Estudiar para comprender, comprender para sentirlo y hacerlo carne, hacerlo propio. Sentirla y hacerla propia para conducir con naturalidad, como cuando manejamos un coche atendiendo a la realidad. Por otro lado, en la bolilla 1 nos presenta a los actores de la conducción, el conductor, los cuadros auxiliares, la masa y nuestra tarea de realizar su organización. Ímproba tarea, convertir a la masa en pueblo, la masa sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia colectiva y social, con personalidad social y con organización social. Y creo honestamente, compañeras y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando, que es, a mi juicio, la gran deuda que tenemos con nuestro pueblo. En la segunda bolilla nos propone reemplazar la vieja conducción del caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por la nueva conducción contenida en una doctrina nacional
que exprese los anhelos del conjunto. Otra pequeña tarea, ¿no? Nos habla en esta tercera bolilla de esa doctrina en sí como elemento de unidad de concepción para la consecuente unidad en la acción. Quiero significar, dice Perón, que en la organización hay un aspecto espiritual y otro material. El espiritual es la doctrina. Así como incluimos al inicio una síntesis de la doctrina que él propone, a continuación intentaremos lo mismo con la organización. Recordando antes algunas ideas centrales de Perón. Lo más importante de la organización argentina, del país, es la organización del espíritu de los hombres. La organización espiritual que para él está contenida en una doctrina. Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, tenemos que llegar al organismo, o sea, a la organización, que tenga un alma colectiva, que tenga su objetivo, que tenga su bandera y que tenga su organización. Debemos llegar a una Argentina organizada que tenga un alma colectiva, o sea, que todos conozcan la doctrina, que tenga su objetivo, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que tenga su bandera azul y blanca y que tenga su organización. Para ver la magnitud de la tarea, agrego a continuación solo el índice de un trabajo sobre organización peronista, tomando como base Apuntes de Organización Peronista de 1974, publicado como Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro. Un trabajo que hice yo sobre organización que estos apuntes de organización peronista es la primera teorización sobre organización. Sobre organización peronista está Apuntes de Organización Peronista, el libro de organización peronista que utilizaron en la escuela y un trabajito que hice yo, en la que hablo de la definición de la organización ideal. La unidad de concepción es la organización espiritual. La unidad de acción es la organización material. Los elementos y características de la organización espiritual peronista para la unidad de concepción. Todo integrante de una organización peronista debe tener una visión de conjunto, colectiva, sistémica o integral de la organización, porque en una organización peronista no hay nada superior al interés del conjunto. Serían las características de la organización espiritual peronista. Toda organización peronista debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple, estable y perfectible. Toda organización peronista debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión intrínseca. No me puedo detener, pero ya lo vamos a ver todo esto. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. Por integración funcional quiere decir que crezca como el árbol, que le ponemos agua y crece de adentro, como los seres humanos que comemos alimentos y crecemos desde adentro, una integración funcional. La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. La cultura de la organización peronista, las etapas de la organización peronista, o sea, la planificación, la estructuración, el mando, conducción, la ejecución, la coordinación, la fiscalización o control y la racionalización. La planificación peronista y, por último, la conducción peronista dentro de los elementos de la organización espiritual. Y los elementos de la organización material para la unidad en la acción serían la estructuración, la ejecución, la coordinación, la fiscalización o contralor y la racionalización. También el índice de la materia organización y planificación peronista dictada en la Escuela Superior Peronista, extraída del manual de adoctrinamiento peronista que ustedes pueden ver en ese link. Y tiene, la primera parte son las nociones generales, fundamentos de la organización, conceptos básicos de la organización, concepción de la organización en la República Argentina. En la segunda, la orgánica pura, organización, estructuración, planificación, conducción, racionalización. Y la tercera parte,
la orgánica aplicada a la organización de la comunidad. O sea, organización de la comunidad en general, organización del gobierno, organización del Estado y organización del pueblo. Con esto damos por finalizado este capítulo tercero y el próximo lunes vamos a empezar con el método peronista, o sea, el método de la conducción, que es la bolilla cuarta, y que está contenido en el capítulo tercero de las ediciones normales de conducción política. Les repito de nuevo que yo traté de ordenar todo el texto de conducción política teniendo en cuenta las bolillas, y esta es la bolilla cuarta, en la que va a hablar del método peronista para la realización de la conducción, o sea, el método de la conducción según nos enseña el general Perón. Verán ustedes la importancia, el significado y la valía que tienen todas estas cosas y la necesidad imperiosa de que, no porque lo diga yo, lo está transmitiendo el general Perón, todos estos conceptos son de altísimo valor y sin una dedicación importante y especial para adquirirlos y llevarlos a la práctica, va a ser muy difícil que podamos llevar adelante la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como tenemos obligación como peronistas y como argentinos. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por escucharme una vez más. Nos vemos el lunes que viene para empezar a ver el tema del método de la conducción. Muy buenas noches nuevamente. Felicidades a todas y a todos y hasta el lunes que viene.